Además, a nivel de elegir el tratamiento anticoagulante, todos conocemos que actualmente existen los anticoagulantes orales directos y la warfarina. La industria nos dice quizás que los resultados con los anticoagulantes orales directos es un poco más predecible. Yo creo que esto es verdad en parte, principalmente porque generan un efecto anticoagulante a dosis fijas en los pacientes que no tengan indicación de reducción de la dosis, y no es tan cierto esto en aquellos pacientes que damos dosis modificadas basadas en los estudios, en los cuales la capacidad anticoagulante de las distintas drogas, apixaban, rivaroxaban, edoxaban y dabigatran, comienza a ser un poco más limitada en esta población, pero quizás esto es muy importante. A nivel de prescribir el tratamiento anticoagulante, tenemos que tener en cuenta todos estos factores: prevenir el infarto cerebral, prevenir la muerte cardiovascular, este, tener en cuenta si el paciente tiene síndromes coronarios crónicos en los cuales ciertos anticoagulantes orales han demostrado algún beneficio, evaluar la función renal, la presencia de calcificaciones, la edad de nuestro paciente, dar dosis óptima, minimizar el riesgo de la coadministración con otras medicaciones, el riesgo de demencia, proteger la colocación de los stent, la administración de estos medicamentos en los síndromes coronarios agudos, manejar el riesgo cardiovascular, diabetes, el riesgo de osteoporosis y fracturas con algunos tipos de anticoagulantes, la fragilidad, la adherencia al tratamiento y el riesgo de sangrado. Los anticoagulantes antivitamina K son muy efectivos, están estudiados hace mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo que nosotros mantenemos a nuestros pacientes en rango no es tan exacto, con un control mensual del estado de la hemostasia de nuestros pacientes. Y los estudios demuestran que el tiempo en el que el paciente se encuentra con el RIN en un cuadro óptimo quizás es menos del que nosotros esperaríamos. Por eso hay que poner todos estos factores en la balanza al momento de decidir el tratamiento anticoagulante. No creo que sean la respuesta para todos los pacientes, los anticoagulantes orales directos, pero sí vienen a solucionar muchas de las inquietudes que nos generaban los antivitamina K. Por otro lado, evaluando ya lo que son los síntomas de los pacientes, la, la Sociedad Europea de Arritmias, la Heart Rhythm Association, generó esta escala para poder evaluar o poder exponer quizás un grado de severidad a los síntomas de nuestro paciente con fibrilación auricular, desde asintomático a compromiso de actividad de vida diaria, pero que genere algún tipo de percepción de la arritmia de forma constante. Y la verdad es que nadie puede estar en los zapatos de nuestros pacientes y decir cuánto sienten o no sienten una fibrilación auricular, pero cada vez más como médicos tenemos que prestar un poco atención en la percepción de nuestros pacientes y en el deseo de ellos de perseguir estar en ritmo sinusal o no. No es algo menor un paciente que se encuentra muy sintomático con fibrilación auricular, intentar perseguir la estrategia de control de ritmo. Y actualmente, en esta última guía de la fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología, la recomendación, o sea, perseguir el control de ritmo, es una recomendación 1A. O sea que estamos todos de acuerdo de que ya en nuestros pacientes jóvenes con una fibrilación auricular arrítmica primaria, perseguir el control de frecuencia como primera opción actualmente no está aceptado. Obviamente, en nuestro medio y quizás en distintas realidades, en distintas perspectivas del punto de vista de la salud, uno puede optar por realizar control de frecuencia en determinados pacientes, pero yo creo que cada vez que nosotros optemos porque un paciente persiga control de frecuencia en vez de control de ritmo, deberíamos al menos considerar si ese paciente ya se encuentra completamente descartado de la opción de control de ritmo.
al menos considerarlo, al menos ver si tenemos alguna otra posibilidad, si podemos trabajar de forma conjunta con el cardiólogo o por nuestros propios medios para perseguir el control de ritmo, siempre y cuando no sea en detrimento del paciente. ¿Y por qué digo en tratamiento del paciente? Porque quizás el primer reflejo o la primera respuesta que tenemos como médicos es considerar vincular la amiodarona con nuestros pacientes con fibrilación auricular, y todos bien sabemos que es una droga muy tóxica, y esto basado quizás en las recomendaciones de las guías. Siempre es prioritario considerar otro antiarrítmico ante la amiodarona debido a que presenta una gran toxicidad a largo plazo. Los antiarrítmicos del grupo 1, como la flecainida y la propafenona, son una excelente alternativa terapéutica. Incluso existen estudios llamados de pill in the pocket, que en español sería tener una pastilla en el bolsillo con flecainida o propafenona, en los cuales pacientes jóvenes con fibrilación auricular paroxística tienen siempre flecainida y propafenona eh, a mano, y en caso de sentir palpitaciones o tener algún registro a través del teléfono inteligente o el reloj, poder acceder al tratamiento antiarrítmico y revertir hacia ritmo sinusal. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la frecainida y la propafenona en los pacientes que tengan enfermedad cardiológica estructural, eh, sobre todo la enfermedad coronaria, debido a los datos del estudio CAST, o incluso también así en pacientes con hipertrofia ventricular, no serían del todo seguros. Y también el primer efecto de estos medicamentos antiarrítmicos puede ser también la proarritmia en dosis elevadas. Sin embargo, tienen un perfil de seguridad que nos permiten considerarlo siempre como una opción antes que la amiodarona. Obviamente, combinar estos antiarrítmicos con tratamiento beta bloqueante, especialmente si hay evidencia de aleteo, esta recomendación es algo fundamental, ya que si en algún momento evidenciamos la presencia de aleteo en nuestros pacientes, nosotros sabemos que el aleteo es una macro reentrada, o sea que el circuito reentrante es un poco más grande que el existente de la fibrilación auricular, eh, y se da principalmente en la aurícula derecha, alrededor del mismo cabo tricúspidio. La frecuencia del aleteo de reentrante suele ser de 300 latidos por minuto, y tenemos la ventaja cuando existe un aleteo de que el nodo AB frena la conducción auriculoventricular cuando se encuentra a una alta frecuencia. Ahora, si nosotros a un paciente con aleteo le administramos solo medicación antiarrítmica por la propia modificación de las células auriculares, podemos generar que la velocidad de esta macro reentrada sea un poco menor, y no es lo mismo para el nodo AB frenar una conducción auricular a 300 latidos por minuto que frenarla a 240, 220 latidos por minuto. Y corremos un gran riesgo de que haya una conducción 1 a 1 del ritmo auricular hacia el ventrículo, pudiendo ser incluso fatal en los pacientes. Por eso, siempre que tenemos evidencia de aleteo, hay que asociar el tratamiento con flecainida y propafenona con un tratamiento beta bloqueante que además frene un poco, tenga una actividad inhibitoria sobre el nodo AB, y mejore un poco el riesgo de tener este tipo de eventos. El sotalol es una droga que es un betabloqueante farmacológicamente hablando, pero por las propiedades farmacológicas es un antiarrítmico del grupo 3, como la amiodarona. La dosis target antiarrítmica que consideramos que empieza a tener un efecto antiarrítmico es a partir de 160 miligramos por día en 2 tomas, por lo general 80 miligramos cada 12 horas. Pero en los pacientes que administramos sotalol tenemos que tener un adecuado control del intervalo QT, del clearance renal y de los niveles séricos de potasio para administrarlo, también por su riesgo de proarritmia. Sin embargo, es una droga que, al menos en la clínica Basterrica, donde yo realicé mi formación de cardiología, la usábamos muchísimos con todos los pacientes con arritmia, principalmente en reemplazo de la amiodarona, sin que tengan contraindicación. Y puedo decir que también acá en Holanda
se usa muchísimo, es muy, muy frecuente el uso de sotalol. Y quizás para los que no estamos tan acostumbrados o los que no estábamos tan acostumbrados al uso de este fármaco, hay que empezar a considerarlo cada vez más en nuestros pacientes. Y por último, no tratar con drogas antiarrítmicas a aquellos pacientes con FA permanente y que tengan riesgo de trastornos de la conducción, que no tengan marcapasos o que tengan algún riesgo de presentar bloqueo AB, ya que en este caso, en los pacientes, estos vamos a tener riesgo quizás de progresar el nivel de bloqueo si es que así lo tienen. Distinto es el caso de si ya tenemos algún dispositivo implantable que nos pueda asegurar, que nos pueda dar un poco más de perfil de seguridad a nivel de administrar estos fármacos. Y cuando hablamos del control de frecuencia de primera elección son los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos verapamilo y delta-100 en aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección mayor a 40%. La digoxina solo la consideraríamos en aquellos pacientes que tengan FA e insuficiencia cardíaca. Es una droga muy utilizada previamente, pero que actualmente tiene genera mucha preocupación en la comunidad por el riesgo de proarritmia. Yo creo que actualmente es el único grupo de pacientes que realmente sabemos que con seguridad podemos generar un beneficio con la dioxina, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, siempre manteniendo un estricto cuidado en la dosis que reciben y reduciendo la dosis estándar de 0,25 miligramos por día en aquellos pacientes que tengan añosos y con insuficiencia renal, quizás a medio comprimido diario o lo que el esquema recomendado de saltear 1 o 2 días a la semana de la administración de dioxina y cuando es posible dosar los niveles de dioxina. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca objetivo en reposo de la fibrilación auricular? Los estudios que compararon quizás controles más estrictos de frecuencia cardíaca, es decir, llevar la frecuencia menor a 80 latidos por minuto, versus aquellos estudios que compararon hacer un control quizás menos estricto de la frecuencia cardíaca, no generaron ningún tipo de beneficio para los pacientes y sí generaron un riesgo eh, por aumento de los efectos adversos que necesitábamos para tener a los pacientes en valores de 80 latidos por minuto. Por ende, hoy por hoy, la frecuencia cardíaca de reposo objetivo en los pacientes con FA es de 110 latidos por minuto y no menor. Y el tratamiento combinado con estas drogas para control de frecuencia no es de primera línea, pero lo podemos considerar si no alcanzamos los objetivos. Y como les decía anteriormente, en aquellos pacientes que tenemos FA permanente, o sea, ya abandonamos la estrategia de control de ritmo y que a pesar del tratamiento antiarrítmico no alcanzamos nuestros objetivos de control de frecuencia o que se encuentren muy sintomáticos por ráfagas de FA rápida o aquellos pacientes que presenten muchos efectos adversos con la medicación que tengan un dispositivo, podemos considerar la ablación del nodo AB y colocación de un marcapasos, en ese caso unicameral, eh, como estrategia de control de frecuencia en esta población. Por último, hablando de la ablación de fibrilación auricular, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Como primera línea terapéutica la consideramos principalmente en aquellos pacientes que creemos que la FA le está generando algún tipo de taquicardio-miopatía, en aquellos pacientes que creemos que podemos mejorarles las internaciones que tienen fracción de eyección reducida y en aquellos pacientes con FA sintomática que sospechamos taquicardiomiopatía, que no estamos seguros de que es la causa, si falla el tratamiento médico y tienen FA paroxística o que tienen alta recurrencia, o aquellos pacientes con FA persistente. em, y realmente yo quiero hacer una pausa en estas recomendaciones que quizás están basadas en la guía de 2020
que las técnicas para ablación de la fibrilación auricular están evolucionando constantemente y los resultados y las posibilidades que estamos logrando son cada vez mejores. Vamos a intentar hablar un poco mejor de esto em, más adelante. Y ahora una palabrita respecto a la carga de FA y el riesgo embólico, que sabemos que a medida que aumenta la carga de fibrilación auricular, un poco esto es lo que ya habíamos charlado previamente, en combinación a un mayor puntaje del riesgo Chad-Vasc, nos encontramos con un riesgo aumentado en los pacientes. Y en lo que respecta a la ablación de fibrilación auricular, voy a iniciar principalmente para mostrarles algo bien visual. Esto es un mapa de reconstrucción tridimensional de la aurícula en vivo. Lo que estamos haciendo en este momento es con un catéter circular reconstruir anatómicamente y generar un mapa de voltaje de la aurícula izquierda, que esto nos da una precisión de milímetros para generar esto que acá vemos en la pantalla derecha, el mapa anatómico finalizado de la aurícula izquierda. Estas son las venas pulmonares derechas, la inferior y la superior, y estas son las venas pulmonares izquierdas. Acá tenemos la superior y la inferior, y la orejuela izquierda. Nosotros lo que hacemos una vez que generamos estos mapas tridimensionales es hacer una ablación punto por punto. Cada una de estas esferas tiene un diámetro estimado de 6 milímetros, eh, o sea que la creación de este mapa es muy preciso, los movimientos son muy exactos, y lo que nosotros hacemos es generar lesiones que no tengan una distancia mayor entre ellas de 6 milímetros para aislar eléctricamente las venas pulmonares y así frenar el mecanismo de producción de triggers. Otras opciones que tenemos, que principalmente las reservamos para los pacientes con FA paroxística, es la crioablación de fibrilación auricular, en los cuales con un catéter eh, circular, que llamamos balón, porque lo inflamos y lo desinflamos para poder navegar en la aurícula, aislamos eléctricamente con temperaturas aproximadas de -40, -50 grados en el interior de la aurícula, generamos lesiones por frío y aislamos las venas pulmonares. Este sería el primer paso para cualquier paciente con fibrilación auricular, en una, ¿cómo decirlo? En una aproximación estandarizada. Buscamos hacer este tipo de ablaciones porque en la mayoría de los pacientes generamos efectivamente un control de ritmo con este tipo de procedimiento. La tasa de éxito actual ronda al 80%, 84%, según distintos informes, y la sobrevida de fibrilación auricular a 5 años es aproximadamente del 55%. Eh, Quizás porque este es el primer paso que nosotros hacemos en todo paciente con fibrilación auricular, y a veces encontramos claramente que el trigger se encuentra en las venas pulmonares, pero muchas veces estos pacientes necesitan 2 o 3 procedimientos porque a veces el trigger se encuentra a nivel de la vena cava superior, en la aurícula derecha. Nos encontramos que el paciente tiene fragmentación en nivel de la aurícula izquierda, que es lo que vamos a ver a continuación. Este sería, a la izquierda tendrían el ejemplo de un paciente con una aurícula relativamente sana. Nosotros lo que hacemos con ese catéter circular que vamos reconstruyendo anatomía, también intentamos reconstruir y obtener datos eléctricos, y entendemos que el punto de corte para un voltaje normal en un electrocardiograma intracavitario en la aurícula izquierda de 0,5 milivolt, podemos encontrarnos con una aurícula sana, como la que vemos acá en este momento, o podemos encontrarnos con distintos grados de enfermedad auricular, como los que vemos acá, que nos lleven a tomar otro tipo de recursos. Cuando encontramos mucha fragmentación en la cara anterior, a veces se generan lesiones que buscamos compartimentalizar estos sectores de la aurícula izquierda que tienen mucha fragmentación, que generan estos circuitos de micro reentrada y que se pueden extender al riesgo de la aurícula.
quiero recordarles que cuando hacemos este tipo de eventos, buscamos perseguir la contracción sincrónica entre la aurícula y el ventrículo. Obviamente, hacer estas lesiones de forma extensiva pueden dañar la función auricular, pero quizás una función auricular reducida es mejor a una función auricular fibrilar, por un lado, y por otro, siempre al realizar este tipo de eventos consideramos la forma de activación de la aurícula izquierda para tener en cuenta cuál es la mejor estrategia para hacer ablación y la información que nos encontramos en los pacientes. Em, Quiero decirles que quizás no es un procedimiento tan mecánico como accedo a la aurícula izquierda, ablación a las venas pulmonares y se terminó, sino que lo que buscamos es obtener la información estructural, anatómica y electrofisiológica de nuestros pacientes para entender cuál es el problema detrás de su arritmia en la aurícula izquierda. eh, y también hacemos este mapa en la aurícula derecha, como para entender eléctricamente qué es lo que le está sucediendo al paciente, poder tomar una estrategia adecuada en el caso de necesario de hacer una reintervención. Aunque existen propuestas de algunos grupos que buscan sistematizar este procedimiento y decir directamente hacer 3 ablaciones en el primer procedimiento a los pacientes. Quizás en el centro donde me encuentro haciendo mi formación, no compartimos esta forma de trabajar, de hacer todas las ablaciones directamente, sino que nuestro approach es el paciente que tiene una FA paroxística. Lo consideramos como de primera línea para una crioablación, ya que no obtenemos todo este mapa de información, porque obviamente es más costoso y para el sistema de salud hacer este procedimiento de entrada, pero cuando tenemos pacientes que tienen fibrilación auricular persistente, podemos pensar que ya quizás hay un proceso de remodelado un poco más extenso o una formación de cicatriz en algún sector de la aurícula. Existen recursos como para poder intentar predecir esto, como la resonancia magnética cardíaca con gadolinio. Podemos ver cuáles son los sectores que realzan tardíamente con gadolinio, entender cuáles son esas áreas de fibrosis de la aurícula izquierda, estimar cuál es la severidad de la enfermedad de nuestros pacientes y poder tomar una mejor decisión al momento de elegir la estrategia del remodelado eléctrico a través de la ablación. Como conclusión, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, es una entidad progresiva y se asocia a morbimortalidad, compromiso en la calidad de vida. No todos los determinantes del riesgo embólico se encuentran contemplados actualmente en los scores de riesgo. La estrategia de control de ritmo debe ser considerada de primera elección en nuestros pacientes, al menos considerada, y la ablación de FA en aquellos pacientes seleccionados para mejorar los resultados de control de ritmo. Bueno, muchas gracias. Acá está mi email por cualquier pregunta que tengan.